Hola amigas y amigos de RPP Noticias, esta es una edición más de los Viernes Económicos. Nuevamente está con ustedes Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP. Esta tarde muy amablemente aceptado nuestra entrevista el señor Carlos Espinosa. Él es abogado laboralista del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Ha venido esta tarde a explicarnos qué es un día feriado, cuánto nos van a pagar por trabajar un día feriado y cuál es la diferencia entre el día feriado y los días declarados como no laborables. Los dos feriados que tenemos más cerca son, ustedes lo conocen, son el 25 de diciembre, que es Navidad, y el 1 de enero, que es el Año Nuevo. Entonces, Carlos ha venido muy amablemente y nos va a aclarar esas dudas que seguramente ustedes tienen. Para comenzar, conceptualizamos, ¿no? Les explicamos a las amigas y a los amigos que nos están mirando y que dicho sea de paso tienen que compartir esta entrevista entre sus amigos para que entiendan qué cosa es para comenzar un día feriado, por qué se le denomina día feriado. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes con todos. Bueno, un día feriado en principio implica que los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, pública, no prestan servicios de manera efectiva y sin embargo este día se les retribuye como si lo hubieran trabajado, ¿no? Los feriados están establecidos legalmente, ya son 12 feriados específicamente, y están vinculados a la celebración de determinadas actividades, días patrios como fiestas patrias, por ejemplo, festividades religiosas como el jueves, Viernes Santo, Navidad, 25 de diciembre, que es la que está más cercana, y Año Nuevo también, ¿no? En total son 12 días feriados. 12 días feriados durante el periodo de los 12 meses. Exacto. ¿Y quiénes tienen este beneficio? Ya para desagregar, mencionabas que son los trabajadores de la actividad privada, los trabajadores del sector público. ¿Quiénes tienen este beneficio a este pago? Después vamos al cálculo. Todos los trabajadores de la actividad privada y pública tienen derecho a gozar de este día de descanso, ¿no? Porque el beneficio en principio supone un día de descanso, ¿no? Ahora, sí hay algunos trabajadores que no tienen derecho a este beneficio, principalmente los trabajadores de dirección, y los trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, es decir, aquellos trabajadores que no tienen un horario predeterminado y que trabajan en función a metas o resultados y que su actividad no está retribuida en función al número de horas que prestan servicios o días de la semana, ¿no? Cuando decimos dirección, quizás nos referimos a, o te estás refiriendo a directorios, y por el otro lado, ¿qué hablamos? ¿De cargos ya más de confianza o no? Cuando me refiero a trabajadores de dirección, me refiero básicamente a aquellos que representan al empleador frente a los trabajadores. Los no sujetos a fiscalización inmediata pueden ser trabajadores regulares, no necesariamente de confianza, sino que no están sujetos propiamente a una supervisión directa por parte de un jefe, ¿no? O no tienen un jefe directo al cual le reportan constantemente sus avances diarios. El caso más regular es, por ejemplo, el de los vendedores que prestan servicios fuera del centro de trabajo. Estos trabajadores, por ejemplo, no tienen derecho al día de descanso semanal obligatorio también, porque pueden prestar servicios cuando lo consideren pertinente. Los vendedores, no sé, las personas esas que trabajan en las aseguradoras también, ¿cierto? Va a depender de si se le exige el cumplimiento de un horario de trabajo, si tienen un horario de ingreso o un horario de salida, o si por el contrario prestan servicios de manera subordinada, pero con cierta autonomía en lo que respecta al manejo de sus tiempos. Ahora, ya, digamos, mencionamos que todos tenemos derecho, todos los que trabajamos y estamos dentro de una planilla laboral, obviamente dentro de una empresa privada formal, si no, no vamos a tener ese beneficio laboral. No interesa que seamos contratados medio tiempo, plazo fijo. No, no, todos los trabajadores tienen derecho a gozar de los días feriados. Ahora, hablamos ya un poquito más del monto, ¿no? Del cálculo, de esa pregunta que siempre se hace, ¿no? De cuánto más me van a pagar, a ver si me ofrezco no venir en día feriado en caso no estén obligados. Ese tema del ofrecimiento es algo muy importante, ¿no? Hay que recordarle a los oyentes que un feriado per se, el beneficio es no trabajar, es descansar, es pasar tiempo con la familia, utilizarlo para distintas actividades diferentes al trabajo regular. Entonces la regla general es gozar del descanso. Ahora, ¿qué ocurre si el empleador me pide prestar servicios efectivos ese día?
O sea, ir a trabajar un 25 de diciembre, un 1 de enero. Este servicio se va a retribuir de manera distinta. ¿Cómo? Eh, Imaginemos que me pagan 1.200 soles al mes, ¿ya? Por lo tanto, son 40 soles diarios, bajo una jornada de lunes a sábado, con un día de descanso domingo. Eh, si yo trabajo el 25 de diciembre, me va a corresponder adicionalmente a esos 30 días de pago 2 días adicionales, es decir, 80 soles más. En total, mi sueldo del mes va a ser 1.280, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo en día feriado se retribuye con una sobretasa del 100% sobre el valor regular. Entonces me corresponden 2 pagos adicionales a los 30 días ya ganados, ¿no? Y para que la gente nos entienda un poquito mejor, ¿esta sobretasa a qué responde? ¿Por haber laborado un día feriado? ¿Por haber laborado un día que yo descansaba? Porque hay varios supuestos también, ¿cierto? Sí. A ver, días de descanso retribuidos son varios, ¿no? Van desde los días de descanso semanal, como los días de subsidio que atienden a contingencias, ¿no? Médicas o licencias de maternidad completamente distintas a la naturaleza de un día feriado o un día de descanso semanal obligatorio. Los feriados y los días de descanso semanal obligatorio son los que tienen una naturaleza un poco más similar, ¿no? El día de descanso semanal obligatorio implica que dentro de una semana, de 7 días naturales, por lo menos yo debo descansar uno y ese día se me debe retribuir como si lo hubiera trabajado. Yo puedo trabajar ese día, cobrar esta sobretasa del 2 pagos adicionales o canjear ese trabajo adicional con un día de descanso en la siguiente semana, ¿no? Es decir, por regla general, en todas las semanas por lo menos debería descansar un día. Para los feriados es igual, solo que ya no tengo esta obligación de hacerlo efectivo en la misma semana o en la siguiente semana, sino ya puedo, por ejemplo, acordar con mi empleador compensar mi 25 de diciembre que he trabajado probablemente con el 2 de enero. Entonces ya me puedo ir de vacaciones el 1 de enero que es feriado y tomo a cuenta el 2 y puedo tomar el 30 vacaciones. Imaginemos que cae el lunes, entonces ahí ya voy armando más o menos un periodo de descanso que podría ser conveniente para un trabajador, ¿no? Claro, como por ejemplo nosotros, ¿sí o no, Adolfo Ramírez, que nos acompaña el del otro lado de la cámara? Nosotros trabajamos, no tenemos descanso los periodistas, trabajamos 25 de diciembre, nuestra vida es dura pero satisfactoria, trabajamos el 1 de enero, ¿no? Nuestro cumpleaños, nuestro matrimonio, todos los días trabajamos. Entonces, por ejemplo, si trabajamos el 20, en mi caso, ¿no? Yo voy a trabajar, bueno, yo en mi caso no voy a trabajar el 25 porque como somos en la sección varios, hacemos hay una chocolatadita, pero sí trabajo el 1 de enero, ¿no? Entonces, digamos, si es que yo quisiera, digamos, venir a trabajar normal, pero que no me paguen el feriado, porque sí quiero tomarme ese feriado, puedo conversar como ustedes que nos están mirando con nuestro empleador, a ver si entendí bien, y quedar para otra fecha, tomarme ese día. Entonces, por esa fecha, 1 de enero, pese a que yo haya venido a trabajar, no me van a pagar porque después me van a dar un día a cuenta, ¿cierto? Exactamente, esa es la figura. Y acá sí cabe hacer la diferencia entre días feriados y días no laborables, ¿no? Hacia inicios de año el Ejecutivo publica un decreto supremo en el cual lista todos los días no laborables del año, ¿no? Generalmente estos días se declaran para el sector público de manera obligatoria, para el sector privado de manera potestativa, si el empleador lo considera pertinente, y el fin de estos días no laborables es justamente promover el turismo, el consumo de productos en las distintas regiones del país, incrementar los ingresos de los hospedajes, hoteles, ¿no? Básicamente alentando los viajes al interior del país. Para eso, ¿qué se hace? Estos días no laborables se ubican a modo de puentes entre feriados y días de descanso semanal obligatorio, ¿no? Imaginemos que un feriado cae el jueves, el Estado da día no laborable el viernes y lo conectan con sábado y domingo, que es días en los que regularmente las personas no prestan servicios de manera efectiva. Ahora, la principal diferencia entre un feriado y un día no laborable es que el día no laborable se recupera. El día no laborable se va a recuperar con trabajo en sobretiempo posterior, ¿no? Entonces, yo no trabajo, por ejemplo, el día viernes, pero voy a tener que trabajar probablemente 1 hora y media más durante la siguiente semana todos los días para compensar las horas dejadas de trabajar ese día. ¿Qué pasa si yo trabajo un día no laborable? Nada.
no me corresponde el pago de ningún tipo de sobretasa. Claro, esa es la diferencia que muchas de las personas que nos están mirando quizás se confunden, ¿no? El día feriado laborado, si es compensado económicamente, o sea, si nos lo van a pagar en la boleta de fin de mes, ¿no? O sea, en la boleta de fin de mes que nos entregan en todas las empresas formales va a aparecer ahí el monto con la sobretasa, pero el día no laborable no, porque es un día no laborable compensable, que esa es la palabra que siempre nos olvidamos al final. Y mencionaba que podemos devolver, en el caso del día no laborable compensable, quizás si nos ponemos de acuerdo con nuestra empleadora, nuestro empleador, 1 hora en cada semana. Pero ¿eso responde a un criterio? ¿Existe un criterio después de cuántos días hay que devolverlo? ¿O es potestad o va bajo previa coordinación? En principio debería acordarse. Empleador-trabajador celebran un convenio, un documento, acordando si van a trabajar un día de descanso semanal completo, por ejemplo, trabajo el próximo sábado todo el día, o voy a recuperar por partes, por fracciones, durante algunos días de la semana siguiente o de la subsiguiente. Si no tenemos un acuerdo, el empleador va a decidir de manera unilateral. Esto funciona tanto para el sector público como para el sector privado. Exacto. Ojo que para el sector privado tomar estos días no laborables va a depender completamente del empleador, ¿no? Tomarlos. Si el empleador decide que no va a aplicar los días no laborables en la empresa, lamentablemente esos trabajadores no van a tener ese beneficio, ¿no? Claro, el día no laborable compensable es, digamos, sí o sí descanso para las personas que trabajan en el sector público, en el sector estatal, ¿no? En los ministerios, en los reguladores, o sea, por poner un ejemplo, en el Banco de la Nación. Pero para las empresas privadas, como el estudio Rebasa, por ejemplo, Alcázar y de las Casas, me acuerdo el nombre completo, no, ellos ahí, el jefe máximo, ¿quién es? El señor Rebasa. Él ve si es que les dice aquí al abogado, por ejemplo, laboralista, no, ese día vienes a trabajar o todos vienen a trabajar o él solo viene a trabajar. Adolfo ya me está dando la señal del tiempo. En el caso de que la persona esté dentro de una licencia, no sé, pues se rompió la pierna, salió embarazada o está con la licencia por paternidad, ¿cómo es ahí el pago? ¿Es igual, similar a todo? Claro, ahí en principio no va a haber trabajo efectivo y por lo tanto se va a retribuir de manera regular. En el caso que tú comentas de los subsidios, un subsidio implica la asunción por parte del empleador de los primeros 20 días de enfermedad o incapacidad temporal y los siguientes los asume salud. Los asume el empleador directamente, pero con cargo a reembolsar. Entonces estamos en un supuesto distinto, ¿no? En ese supuesto ya no importa tanto si el subsidio cae en día laborable o no laborable o feriado. Ahí no va a haber el pago de ningún tipo de sobretasa. A ver, para las personas que quizás recién se acaban de enganchar a la entrevista, a una edición más de los Viernes Económicos, está con ustedes nuevamente Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP, y nos acompaña Carlos Espinosa, abogado laboralista del estudio Rebasa. Ahora sí voy a decir un solo apellido. Volvemos a explicar un poquito de qué estamos hablando. Tenemos dos feriados cercas, que es el 25 de diciembre, el 1 de enero, Navidad y Año Nuevo. ¿Qué es un día feriado? ¿Cómo nos pagan por trabajar? ¿Cómo se hace el cálculo un día feriado? ¿Quiénes tienen derecho a este pago adicional? ¿Quiénes no lo tienen? ¿Desde cuándo es que rigen estos días, por favor? Claro que sí, Sandra. A ver, cercanos tenemos dos feriados, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Un feriado implica que yo no voy a trabajar y sin embargo me van a pagar. ¿Qué pasa si yo decido trabajar o mi empleador me pide trabajar y yo acepto? Me van a pagar 2 días adicionales hacia fin de mes. Es decir, si yo gano 1.200 soles mensuales, valorizando más o menos son 40 soles por día, a fin de mes y yo trabajo o el 25 o el 1, o los dos, ¿no? Pero en ese supuesto imaginemos que solo trabajo uno, me van a pagar al final 1.280, ¿no? El valor de mi día por 2. Al final de mes yo ya no voy a recibir el pago por 30 días, sino por 32. Y absolutamente todos los trabajadores de ambos sectores, llamemos el sector privado, el sector público, ¿tienen derecho al feriado? Sí, absolutamente todos los trabajadores. Una pequeña tingencia con relación a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un turno nocturno? Si yo trabajo a partir de las 8 de la noche o a las 10 de la noche y mi turno termina en las primeras horas del 25. En este caso no corresponde ningún tipo de sobretasa. Si mi turno comienza el día anterior y termina en un feriado, se me va a retribuir de manera regular, ¿no? Evidentemente, el resto del día ya no voy a prestar servicios.
en este caso, por ejemplo, del turno, así como no tengo derecho al pago, tampoco obviamente tengo derecho a no trabajo estas horas o si trabajo esas horas me las devuelves después. No. No, tengo que trabajarlas y no voy a tener ningún tipo de pago en sobretiempo. De ningún tipo de sobretasa, perdón, por ese pago, por ese trabajo, ¿no? ¿Quiénes no tienen derecho a este beneficio laboral? Solamente los trabajadores de dirección, los trabajadores que no estén sujetos a una jornada regular de trabajo, los trabajadores no sujetos a fiscalización principalmente, ¿no? Aquellos que tienen cierta autonomía con relación a los días en los cuales pueden o no prestar servicios de manera efectiva, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de vendedor, algún tipo de trabajador que presta servicios regularmente fuera del centro de trabajo y que no se le controla, no se le mide el desempeño, la producción en función al número de horas, sino en función al resultado, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso de un trabajador que no está sujeto a una fiscalización directa, ¿no? Permanente. El que no marca tarjeta. Digamos. Exacto. Eso es consecuencia de no estar sujeto a una fiscalización permanente. Yo no marco tarjeta, por lo tanto, no me pueden sancionar si llego un día a las 12 del día o me voy a las 2 de la tarde. Mientras cumpla, obviamente, con la meta del mes. Evidentemente, mientras cumpla con mis labores, ¿no? Y ya con eso termino, antes que Adolfo nos ahorque. La diferencia entre un día feriado y un día no laborable, ¿cuál es? No laborable compensable. Entre un día feriado y un día no laborable, básicamente la diferencia es que en el día no laborable, si yo trabajo ese día, no voy a tener ningún tipo de derecho a algún tipo de sobretasa y si yo gozo de ese tipo de descanso, voy a tener que recuperarlo posteriormente. No es como los feriados que yo descanso, me pagan y no hago ningún tipo de recuperación. En los días no laborables yo sí tengo que reponer o compensar esas horas de descanso con trabajo en sobretiempo, evidentemente, ¿no? Ya sea en mi día de descanso semanal obligatorio hacia las siguientes semanas o trabajando en sobretiempo algunas fracciones ya de manera previa o de manera posterior. Va a depender de cómo yo lo acuerde con el empleador. Si finalmente mi empleador decide que no está de acuerdo con mi propuesta, él puede decidir de manera unilateral cómo yo voy a recuperar ese tiempo. Estos días no laborables, es importante reiterarlo, aplica solamente a los trabajadores del sector público. Los trabajadores del sector privado pueden acogerse a estos días, que generalmente se publican hacia enero, ¿no? Los primeros días de enero del 2020, pero no tienen la obligación de respetarlos. Se me estaba yendo un datito que siempre consultan cuando hacemos transmisiones de este tipo, y ya lo han hecho anteriormente. Si el día feriado, el 25 o el primero, que son los más próximos, 25 de diciembre o 1 de enero, ese día de por sí a mí no me toca trabajar, digamos que cae fin de semana, y ese día no trabajo, ¿ahí la sobretasa es la misma? ¿El pago es el mismo? Sí, la sobretasa es la misma porque tengamos en cuenta que el beneficio de estos días es no prestar servicios. Entonces, si yo tengo la mala suerte de que justo mi día de descanso cae en un feriado, lamentablemente no va a haber ningún tipo de diferencia. Bueno, amigas y amigos, esta ha sido una entrevista más de los Viernes Económicos. Con ustedes estuvo, como siempre, Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP. Del otro lado de la cámara, nuestro compañero Adolfo Ramírez. Y quien aceptó muy amablemente la entrevista es Carlos Espinosa. Él es abogado laboralista del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Hasta una próxima oportunidad.